Eleonora, Pablo, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? Gracias a vos por atendernos. Bueno, Santiago, esto que recién estábamos destacando tal vez no sea determinante, pero tal vez para el indeciso pueda llevar a que se termine de volcar por un lado o por el otro. En este caso, favoreciendo tal vez el trabajo de Sergio Massa, si es que consideran que finalmente le encontró el camino de la desaceleración a la inflación. ¿Esto es así o es solamente lo que sucedió en este mes y es un escenario esporádico? Bueno, como bien decís, es el último dato que se conoce de inflación antes de, el balotaje que tenemos el próximo domingo. Te diría que tanto el oficialismo como la oposición pueden encontrar distintos factores que hagan pensar en que este dato es relativamente bueno o relativamente malo. Bueno, uno podría pensar justamente por cómo decías vos que venimos de agosto y septiembre, 2 meses donde la inflación promedio mensual fue del 12,5%. Es decir, que estamos viendo una moderación en octubre bastante significativa. Pero por otro lado, lo que estamos viendo es un piso de inflación cada vez más alto, porque la inflación en junio y julio había sido del 6% mensual. Es decir, Claro. que lo que pasa muchas veces en este régimen de alta inflación que estamos viviendo es que tenemos shocks, como fue la devaluación de agosto, que ahora se agotó un poco ese impacto, que hacen que la inflación pegue saltos, después se modere un poco naturalmente, y después termines consolidando una inercia de la inflación, un piso cada vez más alto. Tengan en cuenta que este dato además tuvo que ver en gran medida con el set de congelamientos que fue llevando adelante el gobierno en muchos precios, tarifas de energía, tarifas de transporte, muchos acuerdos que tienen que ver con combustibles o con, dentro de todo lo que es precios justos, también con medicamentos. Y ese conjunto de acuerdos de precios que tienen por vencimiento estas semanas, justo cuando caen las elecciones, hacen preguntarse a muchos, bueno, qué puede pasar una vez que estos acuerdos terminen? ¿Cómo se van a poder renegociar una vez que ocurran las elecciones? Claro. Y también le vino bien al gobierno que el resultado electoral que tuvimos hizo que los tipos de cambio paralelos que habían subido muy fuertemente, recuerden, en la previa a la elección, el tipo de cambio blue había superado los 1.000 pesos. Bueno, eso se moderó en la última parte del mes y eso hizo que la inflación también tuviera menos combustible desde ese punto de vista. Así que ahí están un poco los factores que vimos que moderaron esta inflación. La pregunta es, noviembre, ¿se va a volver a desacelerar? ¿Este es Claro. el comienzo de una moderación sostenida o no? Yo iría por Lamentablemente no más, tengo. perdón, pero ¿sabes qué, Santiago? Yo iría por más. Enero, ¿no? Porque ahora hay acuerdos de precios, parece que no, pero después del balotaje, la asunción del nuevo mandatario será el 10 de diciembre, o sea, entraríamos en una etapa de transición, más allá de que pase lo que pase, siempre los mercados responden de alguna manera. Digo, enero, ¿esta es la olla que está en ebullición o realmente seguimos en tendencia a la baja de cara también al próximo año? Bueno, yo quería comenzar más por el cortísimo plazo, pero si querés, ahora voy a, voy a llegar rápidamente a ese punto porque es sumamente relevante y es el foco de análisis que hay que hacer también. Noviembre esperamos una nueva aceleración en los precios, creemos que probablemente esté de vuelta los precios subiendo por encima del 10%. Okay. Y ya diciembre, te diría que ya a partir del 19 o el 20, ¿no? Del día después de las elecciones, aparecen muchos interrogantes. Pero lo que sí sabemos es que de cara al próximo gobierno, ya sea que gane Massa las elecciones o que gane Javier Milei, va a comenzar un proceso de sinceramiento, de corrección de muchos precios que están atrasados. Entre ellos, muchas tarifas de servicios públicos, agua, luz, gas, muchos precios regulados. En el caso de los combustibles es uno de ellos que acaba de aumentar ahora, pero sigue retrasado. Prepagas también uno podría pensar que está atrasado. Y eso inicialmente va a generar una aceleración de los precios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que probablemente antes de que veamos bajar la inflación de estos niveles que estamos viviendo, la inflación tiende a acelerarse. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque dentro de un programa de estabilización, lo que va a buscar el próximo gobierno es, a través de un conjunto de medidas, hacer correcciones que ocurran solo en un momento y después esa inflación sostenidamente tienda a bajar. ¿Esto lo hemos visto en algún otro momento de la historia argentina? Sí, lo hemos visto. Hemos visto que la inflación en estos programas se acelera al principio cuando se hacen las correcciones y después, si está bien diseñado ese plan y está bien implementado, siendo creíble para el mercado, teniendo apoyo político y también teniendo gobernabilidad para poder llevar adelante la ejecución de ese programa, bueno, es posible que esto ocurra, pero lamentablemente, hay que En la decirlo, yo práctica no creo que pasa, Santiago, eso. Es una realidad también, ¿no? Estás diciendo todas palabras que finalmente después no terminan de suceder. La previsibilidad,
lo que es llevarle la posibilidad a que la gente sepa que puede tal vez confiar. Mira, te voy a poner el ejemplo de lo que es la ley de presupuesto. Sistemáticamente en nuestro país venimos pifiándole por mucho. Recordamos lo que fue, por ejemplo, en el gobierno ya desde Mauricio Macri, que habían proyectado un 15%, terminó siendo de casi un 54%. En este año tenía que ser del 60%. Fíjate dónde estamos. El año pasado, que terminó casi en 95%, tenía que ser del 33%, lo que había planteado Martín Guzmán. ¿Cómo puede ser que siempre estemos pifiando tanto y que se pierda esa posibilidad de la previsibilidad que vos estás planteando? Bueno, ahí das en una tecla muy relevante, porque de cara al próximo gobierno no solo hay que implementar este programa que estamos esperando, que tiene que ser integral, sino que el objetivo principal de esto va a ser recuperar la confianza, la credibilidad y la reputación, no solo en el gobierno, sino en las instituciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Banco Central, en gran parte del mundo, es una institución creíble, es decir, que toma decisiones, hace proyecciones que el mercado también cree, y muchas veces en Estados Unidos pasa que habla el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de en Estados Unidos, y sin siquiera a veces tomar ninguna decisión ya influye en el mercado. ¿Por qué? Bueno, porque es creíble. Esa credibilidad, esa confianza se logra en el tiempo, cumpliendo con las promesas, cumpliendo con los programas, teniendo apoyo para llevar adelante eso y no cambiando las decisiones porque se vienen las elecciones a la vuelta de la esquina, como muchas veces pasa en Argentina. En Argentina muchas veces hemos subordinado la política económica al ciclo electoral, ¿sí? Y las muchas políticas no han trascendido más de un gobierno. Eso tiene que empezar a cambiar. Tenemos que lograr pactos a largo plazo en Argentina para que eso se sostenga en el tiempo. Ahora bien, eso va a tardar en llegar. Uno siempre dice que la confianza cuesta mucho construirla y se puede perder en un segundo. Bueno, en Argentina eso lo sabemos sobradamente y eso va a tardar un poco en lograrse, pero creo que es una tarea fundamental poder volver a tener un banco central en Argentina con reputación que tenga como objetivo principal controlar la inflación como ocurre en gran parte del mundo. Y no hay Ahora, que alejarse Santiago, mucho. Estoy hablando de los países de la región que lo han logrado de vuelta, no rápidamente, pero siendo consistentes en el tiempo. coincido en lo que vos decís. Yo siempre, digamos, me pregunto por qué eliminar un banco central si podemos hacer que funcione bien. Bueno, claramente la clase política que hemos tenido no lo ha logrado y ahora hay un candidato con muchas chances de ser presidente que directamente lo quiere eliminar al Banco Central porque dice, bueno, lo han utilizado tan mal que lo vamos a eliminar, claramente, para evitar todos estos datos que estamos compartiendo con vos. Hay un consejo que uno escucha en la calle, en la vida, ¿no? Y es, si vas a comprar algo, compralo antes del domingo. Aplica este consejo. El lunes nos tenemos que preocupar. El lunes es feriado, por ahí el martes ¿cuándo nos tenemos que empezar a preocupar con esto de hay elecciones en Argentina y pareciera que al otro día se termina el mundo? Bueno, primer punto, este año estamos viendo una actividad económica en Argentina, un consumo, una demanda que no se ha caído a pedazos a pesar de esta fuerte aceleración de la inflación que hemos tenido. ¿Por qué? En parte porque justamente tenés una gran parte de la población que tiene cierta capacidad de ahorro, que en lugar de estar ahorrando ese dinero, lo está consumiendo. ¿Por qué? Bueno, porque las perspectivas hacia adelante son de muy corto alcance. Si no puedo comprarme un auto, si no puedo comprarme una casa porque no tengo crédito hipotecario, si no puedo viajar afuera porque está muy caro, bueno, probablemente gasto eso acá porque quizás tampoco puedo comprar dólares como antes hacía a través de home banking o porque la tasa de interés que me paga un plazo fijo no le gana a la inflación, porque no hay incentivos para ahorrar en moneda nacional. Y eso hace que la aceleración de la inflación esté acompañada no por una caída del consumo, sino por un consumo que se mantiene relativamente estable. Por supuesto que hay clases sociales que no pueden, digamos, sostenerlo, pero a nivel promedio de la economía, eso hace que se vaya retroalimentando la inflación hacia adelante, lo cual es un problema también. Pero justamente esto de huir del peso, como sea, comprando dólares en el mercado paralelo, anticipando compras, como comentabas recién, hace que esa actividad económica se haya mantenido relativamente estable este año. Y esta última semana probablemente veamos el mismo comportamiento, adelantar consumos, porque si sé que mañana, o tengo la expectativa de que mañana algo va a costar mucho más caro de lo que cuesta ahora y tengo incorporado eso en mi expectativa, bueno, voy a adelantar la compra ahora, no voy a esperar. Ujú. Y a partir del día posterior a las elecciones, lo que nosotros decimos es, va a ser muy relevante escuchar el discurso del ganador y empezar a pensar o ver las primeras señales que pueda dar de su programa económico, por un lado, para reducir un poco la incertidumbre, y los nombres de quienes van a ocupar los principales cargos económicos, por lo menos en términos del Banco Central y el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a dar algunas señales de hacia dónde se quiere ir, eso puede llegar a tranquilizar un poco los ánimos. Lo que sí sabemos es que tiene que ocurrir rápido eso, no hay mucho tiempo para poder seguir postergando esos anuncios. Y en el caso de que gane Milei,
ahí lo que debería pasar para, digo, para el bien de todos es que para reducir el riesgo de transición entre un ministro que todavía le quedarían algunas semanas de mandato y un ganador de las elecciones que está ahí dando vueltas, es que haya un acuerdo o cooperación para frenar la inestabilidad, porque claramente Milei genera incertidumbre sobre los programas que quiere llevar adelante. Entonces, Milei también eventualmente debería dar alguna señal para poder generar mayor previsibilidad y que no sea tierra de nadie en ese interregno Claro. entre las elecciones y la asunción. Bien, la verdad que es complejo esto que vos estás diciendo también porque se espera sobre todo lo que es un rubro tan importante para nuestro país y sobre todo lo que está atravesando con esta crisis económica la Argentina, saber quién va a ocupar ese lugar. ¿Y por qué pensás que se está dando ese silencio misterioso? Al menos muchos pensaban que ayer, de parte de un lado o del otro, para terminar de seducir a los indecisos, iban a dar algún nombre concreto, pero terminaron cayendo en chicanas, que la verdad dejó mucho que desear. En un rato nos vamos a poner a analizar todo lo que pasó en el debate de ayer. Pero hace falta todavía saber quién va a ocupar ese puesto tan importante. Bueno, Massa ha dicho, por ejemplo, que no quería anticipar nombres porque tenía miedo que los medios lo atacaran a esa persona, a esa figura. Anticipó de alguna forma que sería su ministro de Economía alguien que no forma De parte de su afuera. fuerza política, Exacto, sí. lo cual es una estrategia que usaría Massa porque él necesita generar credibilidad hacia adelante y que no lo asocien a este gobierno, o por lo menos a la parte que está más asociada a la vicepresidenta, Cristina Fernández. Fíjense que él siempre reafirma el hecho de que a partir del 10 de diciembre comienza su gobierno. Eso es un esfuerzo que hace todo el tiempo él para despegarse justamente de este gobierno. Fíjense que cuando fueron ahora las elecciones generales, él subió solo al escenario, ¿sí? Entonces Sí. quiere mostrarse un poco fuerte en ese aspecto, porque les diría lo siguiente, quizás Massa tiene algo, o el mercado percibe que Massa tiene algo que Milei no tiene y viceversa. ¿Qué es esto? Que quizás Massa tiene la gobernabilidad, tiene la capacidad para poder llevar adelante las decisiones, una buena relación con los sindicatos y con movimientos sociales, pero quizás lo que el mercado percibe es que quizás le falta la voluntad para poder llevar adelante los cambios o las reformas. Y en el caso de Milei quizás lo contrario, ¿no? Quizás tiene la voluntad para hacer las reformas, pero se duda sobre su gobernabilidad, sobre si Claro. tiene el equipo económico. Y ahí están un poco las dudas del mercado, ¿no? Muchas se preguntan, bueno, ¿y el mercado por quién apuesta? Yo creo que apuesta por gobernabilidad y por reformas. Es decir, vos podés tener el mejor programa económico que quieras, pero si no puedes llevarlo adelante, no va a servir de nada. Claro. Sí, sí, la gente va a salir a la calle, va a haber 1 millón de manifestaciones, eso también ya se está diciendo, con lo cual es peligroso también para el futuro de la Argentina, sabiendo que si uno pone como presidente a alguien que no va a estar acompañado, todo va a ser por plebiscito, que él en un momento también había anunciado que iba a terminar haciendo consultas populares para ver si quería o no la gente determinada cuestión. Correcto, porque cuando hablamos de gobernabilidad no hablamos solamente del apoyo en el Congreso que vos tenés que tener para llevar adelante grandes reformas y decisiones, sino en sentido amplio e integral también tiene que ver con el manejo de la conflictividad social, Claro. como yo decía antes, vía sindicatos y movimientos sociales. Hay muchas medidas que tienen que partir también de un acuerdo que trascienda al poder político, trascienda al Congreso. Entonces, eso tiene que llevarse adelante con acuerdos políticos que en general son muy necesarios en cualquier plan de estabilización que uno ha seguido a nivel internacional. Eso no es obvio que ocurra, pero es un camino que justamente nosotros creemos que no se viene anticipando muchas medidas de cualquier programa porque justamente creemos que al principio van a ser dolorosas, lamentablemente. Y esto hay que decirlo justamente, pero el político difícilmente tenga el incentivo estando en la campaña electoral para mencionar algo de esto. A ver, y cierro con esto, el caso de los subsidios. Yo creo que cualquiera, ya sea Massa o Milei, va a bajar los subsidios y va a aumentar las tarifas de servicios públicos, como han aumentado este año hasta la cercanía de las elecciones. La pregunta, obviamente, es quién lo va a aumentar más rápido o más lento, pero cualquiera de los dos, y tengan por seguro que va a bajar los subsidios porque es necesario para el objetivo que mismo Massa o mismo Milei han dicho de ir por lo menos hacia el equilibrio fiscal o el superávit fiscal. Y los subsidios al transporte y a la energía suponen más de 2 puntos del PBI. Y el déficit este año va a superar los 2 puntos del PBI. Así que esa es una herramienta fundamental. La segmentación, como está aplicada hoy en día, fue insuficiente para reducirlo. Así que algún cambio de ahí tiene que venir. ¿Eso qué va a significar? Que las familias en general van a tener en promedio un menor ingreso disponible para consumir Sí, claro. y que eso va a impactar en la inflación. Así que no quiero alarmar a nadie, quiero ser realista en ese sentido.
ponerle nombre a las cosas. Eso creo que va a ocurrir, así que creo que hay que estar preparados para una inflación elevada en los próximos meses. Santiago, antes de despedirte, ya por último, ¿han hecho algún tipo de relevamiento en torno a lo que pueda pasar el próximo fin de semana en el balotaje, antes y después de lo que fue el debate? Estamos en muy corto plazo y es lunes, digamos, es muy difícil tener conclusiones, pero ¿tienen algo al alcance de la mano en relación a lo que pueda pasar en el próximo domingo? Bueno, nosotros desde el punto de vista económico hemos acudido a distintas encuestas, trabajamos con la consultora Sinopsis también, que hace sus propias encuestas, y lo que estamos viendo es que el escenario es sumamente abierto y que las encuestas hace tiempo dejaron de ser una brújula para poder ver qué esperar de cara a las elecciones. Ya lo hemos visto en las últimas dos elecciones con desvíos no menores. Recuerden que a Milei en las primeras elecciones las encuestas le daban en promedio 20 puntos y terminó sacando 30 puntos. Que de cara a las últimas elecciones a Milei lo daban primero en general y a Massa segundo. O sea que tampoco es que uno puede verlas y estar certero de que puede pasar algo vinculado a eso. Por eso creo que el mercado está también dubitativo, porque es un escenario abierto y probablemente esta semana veamos un mercado que intente cubrirse comprando dólares o activos que intenten servir como protección justamente ante esa incertidumbre que está habiendo. Creo que nadie tiene la bola de cristal y nadie puede afirmar actualmente si la aguja está para un lado o para el otro. Eso va a seguir abierto y creo que por más que vengan nuevas encuestas, todos la vamos a seguir claramente porque los analistas tenemos que verlas, pero difícilmente podemos ser conclusivos viendo esos resultados. Bien, Santiago Manoukian, gracias por el contacto con nosotros en esta tarde-noche. Muy amable. Un placer, muchas gracias a ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.